Hasta aquí hemos estudiado, hemos repasado la densidad de probabilidad gaussiana multivariada real que tenemos aquí a la vista. Y como sabemos, esta densidad es función de la matriz de covarianza. Esta matriz de covarianza en general se calcula como el valor esperado de el producto de un vector columna por un vector fila, por lo tanto da una matriz. Y en el caso particular de dos variables, hemos visto que es una matriz que tiene las varianzas de ambas variables en la diagonal y las covarianzas fuera de la diagonal. Ahora, por supuesto, este resultado es generalizable a dimensión k por k mayúscula, variables aleatorias. Y a la vez vimos un ejemplo particular cuando hay solo dos variables aleatorias que hemos llamado x1 y x2, que son independientes, por lo tanto esta matriz de covarianza es una matriz diagonal. También estudiamos en forma separada, repasamos más bien en forma separada, ruido térmico de banda base, que es lo que ocurre cuando es ruido blanco, que es filtrado en banda base y luego muestreado. Volvimos, digamos, a encontrar que en el proceso de muestreo aparece, por supuesto, la función de autocorrelación al filtrar y hay un proceso de muestreo que encontramos que genera una secuencia blanca, un reblanqueo del ruido. Y esto mismo también lo vimos para el caso de ruido térmico de pasabanda. Y lo que quiero hacer en el par de cápsulas que sigue es unir, conectar todos estos distintos conceptos. Entonces, concretamente lo que queremos hacer es encontrar la relación entre la función de autocorrelación y la matriz de covarianza. Y la matriz de covarianza. Y para ello vamos a suponer que las dos variables aleatorias gaussianas x1 y x2, supongamos que las dos variables aleatorias gaussianas x1 y x2 de el ejemplo que hicimos un par de cápsulas atrás son muestras de un proceso estocástico gaussiano x de t. Es decir, estamos diciendo que x1 es en el fondo el proceso x en algún instante t1 y x2 resulta de observar el proceso en un instante t2. Entonces, en este caso, si calculamos la matriz de covarianza de estas dos variables, podemos en el fondo reutilizar el resultado correspondiente de la cápsula en que definimos x1
x2 como un vector y sus medias, y efectivamente ya calculamos esta matriz de covarianza y obtuvimos esta matriz de acá, que es la que voy a copiar en este momento a la cápsula, a la página actual. Ahí está, estamos reutilizando este resultado que ya obtuvimos, pero ahora en vez de reemplazar acá por la varianza sigma 1 al cuadrado, aquí por la varianza sigma 2 al cuadrado, y aquí por sigma 1, 2, y aquí por sigma 2, 1, lo que vamos a hacer, vamos a reconocer que la esperanza de este elemento no es otra cosa que la función de autocorrelación del proceso X evaluada en la diferencia de los instantes de observación. Esto es T1 menos T1. Claro, porque es la esperanza de esto de aquí, el valor esperado de x1 menos mu1 al cuadrado es igual a el valor esperado de x1, perdón, de x en T1 menos la media en T1 al cuadrado. Y esto por definición es la función de autocorrelación del proceso en cero. Y de igual forma, acá tenemos la función de autocorrelación evaluada en T1 menos T2, la función de autocorrelación evaluada en T2 menos T1 y la función de autocorrelación evaluada en T2 menos T2. Entonces, lo que aprendemos, lo que observamos con esto, es que hay una conexión estrecha entre la matriz de covarianza y la función de autocorrelación cuando las variables aleatorias que están en la matriz de covarianza son muestras de un proceso estocástico determinado. Ahora, por supuesto, este resultado se puede generalizar. Es inmediato. Que este resultado se puede generalizar al caso con K muestras o bien K variables aleatorias. Y en tal caso, desde luego, la matriz de covarianza va a ser una matriz que tiene la función de autocorrelación de T1 menos T1, función de autocorrelación del proceso X en T1 menos T2, hasta función de autocorrelación de T1 menos T sub K, función de autocorrelación de T2 menos T1, Rx de T2 menos T2, Rx de T2 menos T sub K mayúscula, y así Rx de T sub K menos T1, Rx de T sub K menos T2, Rx de T sub K menos T sub K. Es decir, siempre que tengamos K muestras de un proceso estocástico, tal como K muestras de un proceso como este, de banda base, donde aquí las muestras arbitrariamente las tomamos a una tasa
regular, pero podrían ser tomadas en cualquier otro instante. El puro hecho de conocer esta función lila de autocorrelación del proceso nos permite directamente llenar y determinar el contenido completo de la matriz de covarianza. Y eso no solo es válido para un proceso estocástico de banda base, sino que también lo es para un proceso de pasabanda. Esta función lila, que tiene numerosas oscilaciones, sin embargo, se puede evaluar en cualquier instante de tiempo y ese valor es finalmente el valor que se utiliza e inserta para producir la matriz de covarianza.